No les voy a tomar prueba de física. ¿Ya? Vamos a hacer un experimento, ¿ya? Pero vamos a hacer un informe del experimento. Va a ser algo un poco más grande. Bien. Oh, lo siento. Ya, pongo como título derivadas trigonométricas, ¿ya? Ya, vamos a empezar por estas, ¿ya? Primero, dentro de las funciones trigonométricas tenemos 6, ¿verdad? ¿Cuáles son? Seno, coseno, tangente. Luego tenemos cotangente, secante y cosecante, ¿verdad? Son 6 en total. Entonces, cuando hablamos de una función de este tipo, cada función de este tipo tiene una forma, ¿ya? Cada función de este tipo tiene una forma. Como ustedes pueden ver en la pizarra, la función seno de x va a ser igual a coseno de x cuando estemos derivando, ¿no? Luego, coseno de x va a ser igual a menos seno de x cuando estemos derivando. Tangente va a ser igual a secante al cuadrado de x. Y a cotangente de x va a ser igual a menos cosecante al cuadrado de x. Secante de x va a ser igual a secante de x por tangente de x y cosecante de x va a ser igual a menos cosecante de x por el cotangente de x. Ya vamos a hacer un ejercicio de esto, ¿sí? Para que vaya quedando más claro, ¿ya? No sé, que sea. Vayan al celular. Si quieren, vayan anotando hasta ahí. Ya. Vamos a empezar por eso de aquí, ¿ya?
Ya, perdón, ahora sí. Déjame ingresar algo más. Bien. Entonces, aquí tenemos una función, que es función de x es igual a seno de x por coseno de x. Presten mucha atención, que aquí hay varias leyes. Hay algunas leyes, no solo hay una, dos, hay muchas leyes. ¿Ya? Entonces, por esa razón tenemos que estar muy pendientes en esto, porque de aquí en adelante vamos a tener muchas leyes. Y el rato de que yo les pongo una función que deriven cuando estemos en la evaluación, puede ser cualquier función. Y hay que estar pilas con eso. ¿Ya? Entonces, empezamos con, como yo tengo función de x y tengo seno de x que multiplica coseno de x, yo aquí tengo otra cosa. Tengo función h de x, h' de x, es igual a ¿qué? A f' de x, ¿verdad? Por g de x menos, ¿sí? Si no estoy mal, más, perdón. Si menos es cuando se resta, más f de x por g de x. ¿Qué es esto? Esa es la derivada de un producto. Porque tenemos un producto antes de tener la derivada. Entonces vamos a ir en función de esta fórmula. Vamos a ir resolviendo esto de aquí. Entonces, para esta función f' de x va a ser igual y vamos a irnos guiando acá. Recordando, lógicamente, que esto es sen de x, es f de x, y que coseno de x va a ser g de x. Sen de x, derivado. Ya vieron la tabla, guíense en la tabla. ¿Cuál es la función derivada de sen de x? Es coseno de x, ¿verdad? ¿Sí? Luego tenemos que multiplicarlo por g de x normal. Entonces sería por coseno de x, ¿verdad? ¿Sí? Me están siguiendo, ¿verdad? A esto le vamos a sumar f de x sin derivar, que sería igual a el seno de x por el coseno de x. ¿Cuál es el coseno derivado de x? Aquí me olvidé de poner el prima. Coseno de x es igual a menos seno de x por menos seno de x. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Hasta aquí, hasta aquí. Pregunten, si tienen preguntas, pregunten. ¿No hay preguntas? Bien. Aquí el valor de x, presten mucha atención, el valor de x no se afecta solo el valor del coseno, porque x termina siendo un número o termina siendo una variable que se puede unificar. Mucha atención con esto. Esto de aquí es muy importante, a veces nos confundimos. Posiblemente usted, como aquí tenemos coseno de x por coseno de x, usted diga coseno de x por coseno de x sería coseno al cuadrado por x al cuadrado, ¿verdad? Pero así no funciona. En este tipo de ejercicios vamos a tener función prima de x va a ser igual a el coseno, así, al cuadrado de x. Porque estoy multiplicando coseno por coseno. Y la x simplemente la colocamos. ¿Ya? Porque estamos hablando de expresiones trigonométricas, no de otras expresiones. Más, y aquí tenemos seno de x por menos seno de x. Más por menos me va a dar menos. Menos seno al cuadrado de x. Y este es mi resultado. ¿Estamos? ¿Sí o no? Sí.
Seguimos. Revisen hasta aquí, por favor. Después se va a ir complicando y vamos a tener cosas un poco más complejas. ¿Ya? Bien, vamos con la... Tenemos. Función de x es igual a cotangente de x sobre x. Para lo cual tenemos que recordar nuevamente. Por eso les dije que todo lo que hemos estado viendo nos va a servir. Esto es igual a ¿qué? Es igual a f' de x, ¿verdad? Por g de x. Esto le restamos f de x por g' de x sobre g de x al cuadrado. Entonces vamos a ir trabajando. Mucha atención. F' de x va a ser igual a f derivada de x. Recordemos nuevamente que la expresión superior es f de x y la expresión inferior, o esta de aquí, hacerlo aquí así, es g de x. Neil, función derivada de cotangente de x, por favor. ¿Cuál es? Neil, ¿está ahí? Función derivada de cotangente de x. Menos CS al cuadrado de X. Ya, eso se llama cosecante al cuadrado, menos cosecante al cuadrado de x. ¿Verdad? Ahora, eso lo vamos a multiplicar por la función g de x normal. En este caso por x. ¿Verdad? A esto le vamos a restar. Y ahora vamos a restarle el valor de f de x normal, que sería cotangente de x, ¿verdad? Menos el valor de g de x derivado. ¿Cuál es el valor de g de x derivado, Fiorella? ¿Cuál me dijo, profe? G de x. X. G de x. ¿Cuál es la derivada de g de x? X. ¿Está ahí? No, la función derivada, no el valor de g de x. ¿Cuánto es g de x derivado? Verán que vamos a volver al colegio. Allá no me pueden copiar los deberes. Quede muy claro eso. Allá no me pueden copiar las tareas ni los exámenes. ¿Ya? G de x derivado es igual a 1, porque x derivado es igual a 1. Ya les enseñé a derivar eso de ahí, ¿verdad? Acá les enseñé. Aquí. Cuando tengo x, x derivado vale 1. ¿Se acuerdan? Entonces son cosas muy simples. Ya estamos derivando funciones trigonométricas. Hay que estar pilas. ¿Verdad? Tangente de x por 1. Preguntas hasta aquí. ¿Alguna pregunta que tengan hasta aquí? ¿No? Ya, entonces miren lo que va a pasar aquí. Aquí le voy a preguntar a Iker, ¿cuánto cree que da esta multiplicación? ¿Cuánto cree que da? O sea, cuando la resuelva, ¿cuánto cree que nos va a dar la multiplicación? Esa primera, que dice menos cosecante al cuadrado de x por x. Oh, me olvidé de poner el valor de x al cuadrado, lo siento, ¿ya? Ahora hay que poner g de x al cuadrado. Mil disculpas.
que en este caso g de x al cuadrado sería x al cuadrado. Perdón, ahora sí. ¿Cuál sería? Estoy hablando de esto, ¿no? De esta multiplicación. Menos cosecante cuadrado x al cuadrado. Ya. Ahí tenemos que tener mucho cuidado. Les voy a dar un consejo, ¿ya? Cuando ustedes vean una expresión de esta, hagan de cuenta de que es un solo número, ¿ya? Y que está encerrado, así, ¿ya? Que está encerrado, o sea, que es una expresión sola. Entonces, esta X, así como les pongo un ejemplo, ya, para que tengan una idea. Más o menos, cuando ustedes vean esto, vamos a tener algo así. Si yo multiplico raíz cuadrada de X por X, ¿voy a obtener raíz cuadrada de X al cuadrado? No. ¿Verdad? Voy a obtener X por la raíz cuadrada de X. ¿Entienden? Entonces, cuando ustedes vean una expresión así como la que yo les acabo de poner, donde tengamos una razón trigonométrica, esa razón trigonométrica es como una raíz. Yo no le puedo introducir algo dentro. No puedo. Entonces me va a quedar así el resultado. Me va a quedar función de X va a ser igual a X menos el cosecante al cuadrado de X, ¿verdad? Menos, y aquí cotangente de X por 1 me da cotangente de X. Y todo esto sobre X. Yo podría simplificarlo si quisiera, podría hacerle alguna cosa ahí si quisiera, pero lo voy a dejar ahí. Esa línea ya quedó fea. Bueno, ahí se borró. Yo podría eliminar una X haciendo una simplificación, pero no quiero. Quiero dejarla ahí como está. X al cuadrado. Y este es el resultado. ¿Sí? Fácil, ¿verdad? Solo hay que guiarse en las leyes. ¿Ya? Ojo, pero estas leyes de aquí, estas que les estoy dando, solo se aplican, esto hay que tener mucho, mucho cuidado. Estas leyes solo se aplican cuando tengo un valor de X. Eso quiero que quede muy claro. Solo cuando tengo un valor de X. Cuando tengo un valor como el que vamos a ver en este momento, ya no se aplica. Ya no se aplica. ¿Ya? ¿Sí ven estas nuevas leyes? Donde nos dice que la función f de x, cuando tenemos seno de u de x, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante de u de x es igual el seno a el coseno de u de x por u' de x. Cosecante de u de x es igual a menos el seno de u de x por la derivada de u de x. El tangente de u de x es igual al seno al cuadrado de u de x por la derivada de u de x. Ya van a ver qué significa eso. El cotangente de u de x va a ser igual a menos el cosecante al cuadrado de u de x por la derivada de u de x. Y los poco más complejos serían el seno de u de x es igual al seno de u de x por el tangente de u de x por la derivada de u de x. Y el cosecante de u de x va a ser igual a menos el cosecante de u de x por el cotangente de u de x por u de x derivado. ¿Pero qué es eso de u de x, profesor? ¿Qué es eso? O sea, eso vamos a ver ahora, ¿ya? Ya. Mucho ojo con eso, ¿ya? Mucho ojo con eso.
Si ustedes se dan cuenta, yo dejé de poner... Un segundo ya. Si ustedes se dan cuenta, yo dejé de colocar f de x y comencé a utilizar y. ¿Ya? Porque vamos a utilizar una estructura nueva para derivar estas expresiones. ¿Ya? Entonces, la estructura va a ser la siguiente. Vamos a colocar. Esto tal vez lo han de haber visto en alguna camiseta. dy sobre dx. Derivada de y en función de la derivada de x. Así se llama esto. Ya, esto es igual. No sé si algún momento en nuestra vida académica les puse un video de derivando. ¿Sí les puse un video de derivando? ¿Sí? Tengo que haberles colocado un video de derivando en el colegio. Tengo. Entonces, el logo de ellos es de y sobre dx. Es la expresión que se utiliza para derivar. Bueno, ahora, yo tengo tangente. Voy a utilizar la expresión de tangente. Tangente de u de x es igual a el secante al cuadrado de u de x por u' de x. ¿Cuándo algo es u de x? ¿Cuándo algo es u de x? Algo es u de x, mucha atención con esto, algo es u de x cuando deja de ser solo x. Se dieron cuenta de que en el caso anterior, en lo que estábamos analizando acá, todos los valores son x, seno de x, coseno de x, cotangente de x, x. No hay nada más que no sea x. Entonces, cuando yo ya le pongo un número a x, yo le pongo 2x, pongo 5x al cuadrado, le pongo x menos 2, le pongo x al cuadrado menos 5x más 12x menos 10, un ejemplo, cualquier expresión fuera de x, incluso x al cuadrado, ya no se utiliza la expresión anterior, las tablas anteriores. Se utilizan estas nuevas tablas. ¿Está clarísimo eso? Porque después yo les tomo una lección y ustedes me derivan con la derivada anterior. ¿Cuándo tienen que derivar con esta derivada? ¿Estamos? ¿Sí? Perfecto. Entonces vamos a ir trabajando. Primero es el valor de secante al cuadrado de u de x. Entonces vamos a colocar aquí secante al cuadrado de u de x. U de x en este caso, voy a escribir aquí. Esto es u de x, ¿ya? Algunos le ponen otro nombre. Yo le pongo u de x. Es igual a secante al cuadrado de 5x al cuadrado. Están siguiendo, ¿verdad? ¿Sí? Secante al cuadrado de u de x. Y esto por la derivada de u de x. ¿Cuál es la derivada de u de x? Fiorella, de nuevo. ¿Cuál? ¿Derivada de cuál? De u de x. No. Tiene que aprender a derivar. ¿Cuál es la derivada de u de x, Jocelyn? 10x. Es 10x. Ya, tiene que aprender a derivar. Esto es u de x. Ya, y la fórmula es multiplicar el 2 por el 5 y al 2 restarle 1. Sí, pero es que en eso estamos. Toca estar pilas. No está en la clase. Ya, entonces, esta es la derivada de esta expresión. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Ahora, como ya les dije antes, estas dos expresiones ¿qué se están haciendo? Las dos expresiones. Se están multiplicando, ¿verdad? Pero yo no puedo multiplicar 5 por 10 y x por x al cuadrado. No. Aquí el resultado es 10x, ¿verdad? Por el secante al cuadrado de
5x al cuadrado. Ese es mi resultado. ¿Estamos o no? ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Miren si hay alguna duda. No les he puesto. Les voy a Eso poner. es uno. Disculpe. No le escuché, disculpe. En el último ejercicio que dice igual 10x, ¿eso es un uno o es un 2? Es un 2. Ah, Déjame resuelvo. Otro más, ¿ya? Vamos con este de aquí. Vamos resolviendo ese, ¿ya? Mientras tanto ustedes resuelvan, por favor, ¿ya? Tanto yo les traigo unos ejercicios que les tengo preparados. Disculpen, ayer no les pude dar la clase. Tuve que ir al colegio a hacer unas grabaciones. Entonces no, se me complicó mucho. Luego vamos a ver logarítmicas y con eso estaríamos terminando. Ya les pasé, pero igual va a estar en Runachai, ¿no? Ya les muestro acá. Tenemos que resolver todos los ejercicios que están propuestos, ¿ya? Con la utilización de las leyes que les acabo de colocar. Preguntas. ¿Está claro? Ya. Vayan haciendo el ejercicio que les puse. Ahora, por favor, vayan haciendo su borrador. Ya verán, el que no me presente el borrador el día viernes va a tener un punto menos. ¿Sí? Estoy siendo muy claro con ustedes. Y si usted no aprueba, ya eso, yo incluso ayer conversaba con el vicerrector y le decía que cada semana les voy a bajar un punto. Y si no
aprueban, ya tendrán que repetir esto el próximo año. Sí, para que se puedan graduar, ¿no? Tendrán que repetir el campo de acción, ya es cuestión de ustedes. Así que por favor sean conscientes de eso. Ya no van a estar que no, que el profe, que nada. No. Aquí voy a ser muy estricto. Muy estricto. ¿Sí? Bien. Vamos a hacerlo, ¿ya? Primero. Ya. Ahora sí. Primero, tenemos la función coseno. Entonces, la función derivada va a ser igual a coseno de x, de u de x, perdón. Va a ser igual a menos el seno, ¿verdad? De u de x, perdón, por u' de x. O u derivada de x. En este caso tendríamos derivada de y en función a la derivada de x va a ser igual. ¿A qué va a ser igual? Esto de aquí va a ser igual a el sen, ¿verdad? Negativo de pi x por el valor de u derivada de x. Vamos a preguntarle a Génesis. U de x, derivada. U de x derivado. Génesis. No, les voy a comenzar a poner 0 en actuación en clase. Porque no respondan. Bien. No es 1. No es 1. Micaela, ¿cuál es la derivada de u de x? ¿Sí? La derivada de u de x es pi. Entonces nos quedaría nuevamente pi menos el sen de pi por x. ¿Por qué la derivada de pi de x es pi? Porque pi no es una constante. Bueno, pi no es una... La palabra que quiero utilizar no era correcta, porque pi sí es una constante. Pero pi no es la parte literal de la expresión algebraica, sino es la parte numérica. Pi es un número, ¿verdad? ¿Pi es o no es un número? Sí, es un número irracional. Entonces, todo número real, ya dijimos eso, todo número real, si pi estuviera solita, valdría 1. Pero como pi está acompañada de x, entonces la derivada de x es 1 y me queda solo el valor del número. En este caso sería pi, o pi por 1 me daría pi. Esa es la expresión. ¿Preguntas adicionales? ¿No hay preguntas? Todo está clarísimo. ¿Ya? Entonces, pilas con el deber que les dejé, ¿no? Ya tenemos que resolver esto de aquí en los deberes. ¿Sí? Luego, la próxima clase, la próxima semana, vamos a ver expresiones logarítmicas. Logarítmicas, ¿ya? O sea, vamos a ver derivada de una función logarítmica. Y ya con eso yo creo que estaríamos. Sí, tengo que enseñarles algo que se llama identidades trigonométricas. Sí, tengo que enseñarles identidades trigonométricas y ya con eso tendríamos listo nuestra derivada por ahora, por este año. ¿Ya? Bien. ¿Listo, jóvenes? Nuevamente les recuerdo que hasta el día viernes tienen plazo. ¿Ya?
Y se los voy a poner más chévere. El día viernes hasta las 12 del día. ¿Ya? El día viernes hasta las 12 del día entrega. ¿Estamos? ¿Ya? Día viernes hasta las 12 del día para yo poder revisar el día viernes temprano y enviarles a hacer alguna corrección. Así como hicimos el año anterior, ¿se acuerdan? Hasta el viernes mediodía entregaban. Yo les enviaba a hacer corrección y luego revisaba el lunes, me parece. Pero en este caso les voy a dar de viernes a viernes, pero quiero que hasta las 12 del día esté entregado. Y como tenemos antes de las 12 tenemos campo de acción, ¿verdad? Tienen tiempo en ese momento para subir su archivo si desean hacer. Bien. Listo, chicos. Pasen bien. Un buen día. Hasta luego. Hasta luego, profe. Pasen bien.